Esta presentación es una recopilación de información que ya está disponible, que ya está discutida para Loreto y que lo manejan muchos técnicos en salud, profesionales médicos acá en la región incluso. Se ha discutido mucho cuál es lo que se debe hacer en Loreto en salud, ¿ya? Como en muchas partes del país. Loreto, como vamos a ver, tiene sus particularidades y como ustedes podrán entender, es lo que tratamos de hacer entender primero en esta presentación. ¿Ya? Dar a conocer algunos aspectos particulares de la situación sanitaria de la región Loreto. Aspectos particulares en cuanto a población, particularidades geográficas, particularidades territoriales que hacen especial cualquier proyecto o cualquier sector, vea como un reto llevar a cabo las actividades en la región Loreto, mucho más en salud, ¿no? Nosotros sabemos que dos pilares para el desarrollo son salud y educación, ¿no? Entonces, hay que conocer esos aspectos, hay que tener bien claro para poder entender por qué es difícil, ¿no? Ya de por sí, llevar a cabo las mejoras sanitarias de Loreto. Lo otro es significar algunos principales problemas de salud del sector. No me voy a centrar tanto en los indicadores sanitarios, porque los indicadores sanitarios de la región Loreto están entre los más bajos del país, ¿ya? Entonces, no hay gran avance en salud, peor con esta situación de la pandemia. Entonces, vamos a tratar de enfocar cuáles son los principales problemas por los que atraviesa el sistema de salud para poder llevar a cabo mejoras en salud, ¿ya? Y el tercer objetivo de esta presentación es proponer algunas alternativas de solución o ideales, ¿ya? Que quisiéramos poder llevar a cabo desde un punto de vista político y sanitario, ¿no? Desde un punto de vista tanto político y técnico, ¿no? El sector salud, como debemos de entender, siempre va a atravesar por dos grandes pesos que equilibrar. Un peso gigante es el peso político y el otro peso mucho de mayor responsabilidad de todos los que tenemos acción en salud es el peso técnico, ¿no? De la mejora sanitaria. Entonces, quien sepa, cualquier gestor que quiera ingresar y hacer gestión, tiene que saber equilibrar esos dos aspectos, ¿no? No dejarse inclinar por el aspecto político, porque si no la balanza se desequilibra y cae el aspecto técnico, ¿no? Y viceversa, ¿no? El aspecto técnico siempre tiene que estar pendiente del entorno político y de las demandas del político de turno para poder llevar a cabo sus objetivos. Quiero empezar con el tema de financiamiento del sector salud. Para las Américas, en todas las Américas se establece más del 5% del PBI en salud. Es un tema también que siempre ustedes van a escuchar al Colegio Médico pelear por esto, del presupuesto, desde el gobierno, desde que acabó el gobierno de Fujimori se hablaba de esto, y antes también, no se podía alzar la voz durante el gobierno de Fujimori, pero después sí, y en los gobiernos sucesivos, Toledo, García, Ollanta, y todos los demás, siempre se ha venido peleando por mayor presupuesto para el sector salud. Eso a la par debe ir con un mayor control, ¿no? Entonces, para nuestro país, PBI de 2.2 el 2020 y este 2021 3.1, estamos muy lejos de lo que recomienda la OMS y el promedio en las Américas. La OMS recomienda más de 6% del presupuesto en salud. Nosotros no llegamos ni siquiera apenas a la mitad de esa recomendación, aunque ahora con la pandemia la OMS está ajustando al 5% del PBI de inversión en los países para salud. Nosotros todavía estamos muy lejos, ¿no? Si quisiéramos este aumento, si se quiere reflejar, es más por intervenciones en cuanto al tema del COVID, ¿no? Que ha obligado al gobierno a planear
mayor inversión, pero en atención a la emergencia sanitaria que está sucediendo con el COVID, no porque estaba planeado para este gobierno y para el gobierno de Kuczynski incrementar el presupuesto, o sea, no hay una visión de incremento en los siguientes años. Y eso es preocupante porque si es así, y al contrario, cada año se recorta el presupuesto, vamos a estar en problemas. Pasa la pandemia y después del 2021 de repente vamos a tener un presupuesto mucho menor. Entonces, pero las cifras que nos muestra el MEF y en su ejecución de presupuesto te dicen, mira, pero en millones de ejecución presupuestal, ¿por qué vamos a aumentar el PBI si cada año estamos aumentando el presupuesto y el gasto se incrementa, no mucho, ¿no? Ahora van a decir después del 2021 que sí, el gasto se ha incrementado, ¿no? Pero va a ser por efectos, como digo, de la pandemia. ¿Y en qué se va ese gasto, no? En 2020, ¿en qué se fue? Programas presupuestales, ¿no? Que son la respuesta a las necesidades sanitarias, el programa articulado nutricional, respuesta a TBC-VIH, lucha contra la anemia, mortalidad materna, ¿ya? Traslado, incluso todo lo que incluye el traslado de la situación de emergencia de las mujeres. Igual el resto de inversión en salud, ¿ya? Actividades de inversión, gasto per cápita. Para remuneraciones del personal, y acá está lo que, esto está reflejado en el 2020 en lo que fue la lucha de los gremios, ¿ya? Y el funcionamiento de 26 nuevos establecimientos de salud. Esto, como lo vemos en global, tener en cuenta que representa el global de todo el sector de salud, no es solo lo que el MINSA oferta. Entonces estamos hablando de Fuerzas Armadas, estamos hablando de salud, estamos hablando de todo el presupuesto que se va en los sectores. Ten en cuenta que el presupuesto de salud también tiene propio financiamiento por parte de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ante esa situación también hay que tener en cuenta algunos aspectos particulares del reto, ¿ya? Porque cuando se divide el presupuesto para salud, es injusto que a Loreto se le divida entre como una región más, ¿ya? Y no se toma en cuenta algunos aspectos poblacionales o de territorio, ¿no? Entonces, departamentos como Tacna o Ancash que pueden tener la misma cantidad de población, pero en una 20ª parte o de repente en una 6ª o 8ª parte del territorio que tiene Loreto no es lo mismo, ¿no? O darle a Lima y Callao, donde está concentrada la población, la misma cantidad de presupuesto que a Loreto, o sea, son cosas, o darle a Piura la misma cantidad de presupuesto no es equitativo, ¿no es cierto? ¿No? Porque solo viendo Loreto así en el mapa, ¿no? Y entendiendo su gran territorio, más casi el 30% del país, podemos entender recién que cualquiera de sus provincias, de sus 8 provincias, se puede comparar solo con la ciudad de Lima, ¿no? Miren en el mapa, Lima, cualquiera de sus provincias en territorialidad se puede comparar con Lima. De repente Yurimaguas estaría casi un poco inferior, pero el resto de provincias de Loreto, cualquiera es tan o mayor que Lima. Y hablando de todo Lima, no solo Lima Centro, ¿ya? Pero la población que tenemos estimada es de 1.039.372 habitantes en 2017. Entonces tenemos un octavo de la población, en casi 8 veces también el territorio que tiene Lima, ¿no? Si queremos compararnos con Lima. Y así si hacemos comparaciones con el resto de países, perdón, de regiones del país, vamos a ver que hay una gran desproporción, ¿ya? La densidad poblacional también lleva a eso, ¿no? Que esa densidad poblacional sea tan baja que tenemos pues 2.82 kilómetros. Amén de que tenemos la mayor línea de frontera totalmente descuidada, ¿no? Porque no hay una política de gobierno tampoco fronterizo, ¿no? Entonces, siempre tenemos ese problema de frontera, de la mayor extensión de frontera con los países vecinos, ¿no? Y no hay una política, no hay una estrategia geopolítica para afrontar esa situación, entonces siempre vamos a tener como latente el tema fronterizo también, ¿ya?
Y en este vasto territorio, pues, hacer entender a veces a los técnicos de Lima la situación propia, que acá no hay carreteras, ¿no? Más que la carretera Iquitos-Nauti y de repente la Yurimaguas-Tarapoto, y por ahí otras carreteras que no son afirmadas ni asfaltadas, ¿no? Entonces, un plan ha sido eso, ¿no? Que hacer más carreteras, pero hay que medir el impacto, ¿no? De eso. Creo que alguien no me escucha. Bien, ya, ok. No voy a estar inscrita por el chat que no se escucha. Bueno, entonces estos aspectos hay que tomar en cuenta, ¿ya? Para poder entender que acá no hay carreteras, el costo de transporte es altísimo y el tiempo también, ¿no? Dicen, ah, pero tienen ríos, pero no entienden que trasladarse en un río tiene un costo mucho mayor en tiempo, ¿no? Hasta 10, 15 veces mayor que usar la vía terrestre, que es muy común en zonas de la sierra o que puede ser muy común en zonas de la sierra y muy barata, ¿no? No como acá. Entonces, frente a esos desafíos, aparte del clima y las situaciones de creciente y vaciante, en esta zona de la selva baja de nuestro país, que es principalmente territorio de selva baja, ¿no? Tenemos esta situación, amén de que también usamos de los distritos más pobres, ¿no? Entre los distritos más pobres del país, en la zona del Latén del Marañón. Ah, se ha ido su señal, creo, del doctor. Sí, se ha ido la señal del doctor, así que vamos a esperarle un momento. Algo le pasó con su corriente, de repente se ha desenchufado. Ahí está el doctor Daniel. Sí, adelante. Un pequeño lapsus de internet, un pequeño lapsus del internet. Entonces, Ah, en este contexto, más o menos, más el clima tropical y la gran cantidad de enfermedades valentes que hay, malaria, dengue y otras emergentes que se van encontrando como hantavirus, ¿no? Eh, Gente como leptospira, que ya también se hizo prevalente. Entonces, en ese contexto, más o menos tenemos la situación de Loreto, ¿no? Y cómo, qué es lo que, y para, como para un poco más, hacer más variopinta la situación, tenemos a nuestras comunidades originarias ahí en medio de nuestra región, ¿no? Con la mayor variedad étnica y etnolingüística en esta zona nuestra del territorio. O sea, si vemos el mapa que nos da el INEI, vamos a entender por qué decimos esto. Y entonces, ¿por qué el desafío es mucho mayor? ¿No? Porque tenemos que llegar con una diversidad cultural, tenemos que tener una oferta de servicios frente a esa diversidad cultural, ¿sí? No es población migrante, son los que siempre han estado viviendo ahí ancestralmente y tienen también sus derechos, ¿no? Y tenemos que llevar la oferta de los servicios de salud en esa forma, ¿no? En adecuación a sus costumbres, sí, tampoco avasallarlos ni atropellarlos, pero un poco la señal, me voy a disculpar. Entonces, miren, si Loreto tiene, todo Loreto tiene un poco más de 1 millón de habitantes, hemos dicho, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que una décima parte de ellos son comunidades originarias, ¿sí? Ahora, de ese 1 millón de habitantes, medio millón, poco más, un poco más de medio millón están en Iquitos, ¿sí? O sea, la concentración también en la capital de la región se lleva
Bueno, entonces decíamos que la concentración de casi la mitad de la población de toda la región está en Loreto, en Iquitos. Entonces nos podríamos decir, ah, ya, pero más fácil, pues entonces concentramos la oferta de servicios en Iquitos. ¿Y qué haces con el resto de 500.000 que está disperso también en las otras zonas urbanas provinciales o periurbanas, ¿no? Rurales, ¿no? Entonces, es todo un desafío. Entonces, frente a ese escenario, ¿qué tenemos como oferta de salud? ¿Ya? Poco menos de 407 establecimientos, 3 hospitales del MINSA Gorel, bueno, en realidad del Gorel, ¿no? Ahora con el tema de descentralización, que ya vamos a hablar un poco también de ese proceso. Permítanme hacer un cambio de señal, creo, que porque está... Adelante. No. Tiene que estar con la luz apagada, sigue durmiendo o se ha ido a la calle. Oye, estoy en una conferencia, pero se le anda colgando al doctor. Qué interesante. Sí. Un poquito de paciencia nomás, ya debe reintegrar su línea. Bien, espero que esta señal sea más estable, disculpen realmente. ¿Me entiendes? Bien, entonces, espero que me puedan oír bien, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ya, ok. Ahora sí Entonces, escucho mejor. sí, parece que esta señal está más estable. Bien, entonces, hablando de la oferta del sistema de salud para Loreto, ¿no? Cuando hablamos tenemos que identificar 4 actores, ¿no? MINSA Gorel, Salud, las Fuerzas Armadas y los privados. El que tiene más espectro de llegada, lógicamente, es el MINSA, los establecimientos del gobierno regional, MINSA, ¿ya? Salud, en ese orden, podríamos decir, están, ¿no? Espectro de llegada a la población. Salud tiene presencia en todas las capitales de provincia, ¿ya? Incluido Putumayo, ¿no? En el Putumayo, allá en la frontera, ahora tiene un centro de atención primaria. Siempre están con el problema de personal ahí porque no resisten estar mucho por allá. Las Fuerzas Armadas y los privados que están concentrados principalmente en la ciudad, igual que las Fuerzas Armadas, en la mayoría de establecimientos. Y nos da eso todo un espectro de 407 establecimientos, ¿ya? Para poder atender a la necesidad de salud de todo este vasto territorio. Si vemos del MINSA Gorel, 3 hospitales, Hospital Regional, El Iquitos y Santa Gema. ¿Sí? De ellos, lógicamente, el de mayor alcance, mayor envergadura y mayor capacidad resolutiva es el Hospital Regional. En el Salud vemos uno, que es el hospital de acá, de la ciudad de Iquitos, el Hospital de Salud Iquitos. Las Fuerzas Armadas tienen 2 hospitales que, bueno, están categorizados como tales, pero su capacidad resolutiva no
no deberíamos de ubicarlos acá. Y eso de repente funciona para los otros hospitales, ¿sabes? Porque la norma de categoría dice una cosa, los requisitos para considerarlo, y si vamos a ser estrictos con la norma, de repente ninguno estaría en la categoría en que está. Por ejemplo, el hospital regional te dicen 3-1, no estaría en esa categoría por la falta de algunos equipos, falta de especialistas, ya no tiene determinados especialistas que debería tener un hospital de tercer nivel regional. ¿Ya? Entonces, igual el hospital de salud, ¿ya? Mucho menos el de las Fuerzas Armadas, no tiene muchos especialistas, solo tiene un limitado número de especialistas, pero sin embargo está categorizado como hospital. Bueno, cuando nos vamos a ver los centros de salud con capacidad de internamiento, que pueden ser clínicas también, por eso le he puesto clínicas, del aspecto privado, ya las 5 clínicas que hay de los privados están concentrados en la ciudad, ¿ya? Uno de ellos tiene muy buena capacidad hospitalaria, que es la Clínica Nestal, es uno de los privados más antiguos y reconocidos. Y de las Fuerzas Armadas también tienen una clínica, policlínico, ¿ya? Y los centros de salud 1-4, solo tiene uno de salud con capacidad de internamiento, creo que funciona en Contamán. El resto son centros 1-3, donde solo se atiende de día, ¿ya? Y no tiene mayor capacidad para hospitalizar, para internar pacientes, porque hospitalización, hablamos de nivel hospitalario, pueden tenerlos ahí, ¿no? Por 24 horas, 48, pero no hospitalizan más tiempo. Entonces, el MINSA Gorel es el que tiene más presencia siempre, ¿no? Con mayor cantidad de establecimientos que llegan. El problema es que de salud no va a llegar a muchos sitios donde el MINSA sí llega. Y acá ha habido problemas de intercambio prestacional. Siempre el MINSA ha dicho, ¿sabes qué? Yo te puedo atender a tus pacientes, pero el salud, como tiene otros estándares de atención, nunca ha podido establecer un nexo de convenio para que los asegurados de salud se atiendan en los establecimientos del MINSA Gorel, ¿ya? Por una serie de situaciones. Por una serie ¿ya? de situaciones, por disponibilidad de medicamentos, por falta de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces ese intercambio siempre ha tenido una falla. Se ha hecho más factible acá entre hospitales en Iquitos con este tema del COVID, ¿ya? También ha generado ciertas discrepancias ahí entre los funcionarios, pero ya, el salud dijo, ya, te voy a pagar todos los pacientes de COVID que me puedas atender, dame una tarifa y yo te voy a pagar en base a esa tarifa, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo más o menos ahora. Por cierto, el hospital de salud ya está colapsando. El hospital de salud de Iquitos ya está colapsando, ya no tiene camas UCI libres y tampoco tiene ya camas disponibles de COVID. Están viendo la disponibilidad de poner más camas COVID. Bueno, vamos a hablar de eso también más adelante. Y también, y el Gorel está empezando otra vez a recibirlos, porque estamos en esta segunda ola y estamos en creciente de casos. Y vamos a ver que esto realmente, lo que se puede esperar es que lleguemos a una situación de colapso nuevamente de los hospitales, donde nos falte oxígeno otra vez y lleguemos a esa situación. Entonces, esta es la oferta de servicios que hay. Pero los centros de salud 1-3, hay 3 que están concentrados en la ciudad de salud, de las Fuerzas Armadas 1, y de los privados podríamos hablar de centros de atención particulares, ¿no? De privados y ONGs, unos 8. Eso nos da pues un espectro, como les decía, de 407 establecimientos de salud, y en los establecimientos de salud más pequeños generalmente no hay profesionales de la salud, o son personal profesional temporal, son técnicos, o son sanitarios, o son personal que alguna vez de la comunidad aprendió a poner ampollas y ya ahí el sanicho, y el MINSA los encontró, ya te contratamos, y ahí se nombró, y ahí viven años en esos pueblos, ahí en esos puestos de salud pequeños. No es ni siquiera personal que tenga una capacitación continua. Entonces, no tenemos entonces una buena oferta tampoco del sistema de salud en la región, ¿sí? Bien, entonces, y en eso, en medio de esa oferta, con sus deficiencias en número y en calidad de personal y cantidad,
tenemos la contingencia de la construcción del hospital Iquitos, ¿ya? Salud Iquitos estaba amplió sus áreas de emergencia, como ven acá, esto no era área de emergencia, ahora todito esto es área de emergencia. Ya lo tenían pensado antes del COVID por el dengue, y en esto ha aparecido el COVID y han tenido que ampliar más áreas de atención, prácticamente improvisando, porque no estaba esto planificado en la infraestructura del hospital de salud de Iquitos. El Hospital Santa Gema en Yurimaguas, nueva infraestructura, pero con muchas serias observaciones se ha puesto a funcionar, más por necesidad y más que por una cuestión técnica ya que se haya resuelto. Ya se ha tenido que aceptarle ya, ¿no? Si la gestión del gobierno anterior, del gobierno regional, no pudo resolver ese tema y esta gestión lo ha recibido y el hospital está ahí ya. El proveedor ha dicho, yo ya tengo terminado, no sé por qué no me levantan mis observaciones, estoy esperando que me paguen. Si no, ya voy a empezar a correr mis intereses también. Y ya, que funcione. Y entonces ya está funcionando más por la necesidad del tema COVID, ¿no? Y por que ellos puedan contar con su suministro de oxígeno y necesidad de ambientes nuevos. Es que ya está funcionando este hospital. Así, como decimos acá en Loreto, mal que bien, está funcionando una infraestructura nueva con serias observaciones, ¿ya? Y el hospital regional, que bueno, siempre tiene también un déficit en cuanto a recursos humanos y que sufre los recortes del presupuesto porque es la mayor ejecutora que hay en la región, sufre los recortes del presupuesto, esos que ven esos recortes del PBI, los sufre. Pero, por ejemplo, ahora le llega presupuesto para COVID, pero es insuficiente, ¿no? Para la necesidad. Y dos, ya hemos llegado a un punto en COVID, ustedes lo habrán visto, de que se puede disponer de más ventiladores, más camas, pero ya llegamos a un punto en que no encontramos más personal de salud para que pueda atender a ellos. Entonces, si no se frena la necesidad de atención de COVID, de camas UCI desde el primer nivel, como lo venían proponiendo el colegio médico, vamos a llegar a un colapso definitivamente. Bueno, el Hospital Iquitos ya estaba pensado que este año deba de funcionar, cosa que se ve muy difícil, ¿ya? La nueva construcción del Hospital Iquitos. Y lo que era el Hospital Iquitos anteriormente está funcionando en el Hospital Militar, en uno de los hospitales. Entonces, decíamos, este es un aspecto de oferta, y el otro aspecto de oferta son los profesionales de la salud. ¿Ya? Un tema puede ser la infraestructura, el equipamiento, y el otro tema de la oferta tiene que ser el personal de salud. Si antes del COVID y de la pandemia ya Loreto estaba entre los últimos lugares, y esta información es del 2012, ¿por qué citó esta información del 2012? Porque desde el 2012 ya se había vislumbrado un déficit de recursos humanos y hasta se ha hecho cálculos de cuántos médicos deberían de venir a la región Loreto anualmente, cuánto es la brecha de recursos humanos en enfermeras y en obstetrices, para lograr llegar a un ideal de 3.8 que establece la OMS, 3.8 profesionales de la salud por cada 1.000 habitantes, ¿ya? O 38 por cada 10.000, ¿ya? 38 profesionales, de los cuales alrededor deben ser de 13 médicos por cada 10.000 o 1.3 por cada 1.000. O sea, debe haber 1.3 médicos por cada 1.000 habitantes. Si Loreto tiene 1 millón, hemos hecho un poco más, o sea, debería tener por lo menos unos 1.300 médicos. Vamos a ver que el colegio médico reporta cerca de un poco más de 920 médicos, pero cuando vemos en la realidad, no todos los médicos que reporta que están registrados en el colegio médico en una región están en esa región. Lo mismo sucede en Loreto, en todas las regiones sucede lo mismo. Y así tenemos colegas que están registrados en el Consejo Regional de Iquitos, pero están en Brasil. Ellos vienen a medio año, se ponen al día del colegio, ¿no? Tienen familiares aquí en Iquitos, no quieren perder ese vínculo con su colegio médico del Perú, ¿ya? Que dicen algún día volveré, ¿no? Están así, ¿no? O vienen a hacer campañas, son invitados, ¿no? Entonces, necesitan su colegiatura y la mantienen, pero no están acá, no ejercen acá, son profesionales que perdemos, ¿no? Muchos de ellos que egresan de la Universidad Nacional
buscan irse fuera de la región porque la oferta tampoco, no, el sistema no ve una forma de cómo acogerlos en el sistema, ¿ya? Y darles un desarrollo en sus capacidades, ¿no? Simplemente ya acogerlos, le da un contrato precario para que pueda trabajar, pero no les da una estabilidad, no les da una perspectiva de especializarse, de superarse, de mejora salarial, de estabilidad laboral. No, el sistema no está pensando en eso, ¿ya? Y esto que fue calculado en el 2012 hasta ahorita sigue vigente, ¿ya? Y con el COVID y los fallecidos y todos los problemas que hay, ya se imaginarán, ¿no? Que esto no ha variado hasta el 2021, ¿no? Entonces, en ese entonces se había calculado cuánto se necesitaba, pero bueno, hasta ahora no se ha podido coberturar. ¿Qué ha pasado entonces en todo este escenario, con todo ese déficit y con toda esa situación? En lo que va del año 2020 con la situación de la pandemia, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que informa la DIRESA, ¿ya? En su boletín, uno de sus últimos boletines epidemiológicos de la semana 53, ¿ya? Vemos que hay una gran cantidad de casos de síndrome febril, dengue, leptospira, y cuando nosotros vamos a ver los cuadros de mortalidad, por ejemplo, en dengue, ¿ya? Vamos a ver después, que en dengue, por ejemplo, ha habido más de 40 muertos en el 2020, cuando el 2019 no hubo más de 27. ¿Ya? Entonces, años anteriores, pues era un escándalo, ¿no? Que año tras año fallezcan personas por dengue, pero por esta situación de la pandemia del COVID, todo es COVID. Todo se habla de COVID, todos los indicadores sanitarios regionales, todos los otros daños como que han pasado de lado y todo el sistema se centra en la pandemia, en el tema COVID. Entonces los indicadores sanitarios de los otros daños caen alarmantemente. Entonces vamos a tener más pacientes con dengue, más pacientes con malaria este 2021, porque toda la respuesta se va a responder a la situación de emergencia sanitaria que está provocando el COVID. Es el impacto del COVID sobre otros daños a la salud. Si nosotros seguimos el enfoque epidemiológico de determinantes de la salud, nosotros tenemos que entender que el sistema de salud es un determinante, ¿no? La oferta del sistema de salud es un determinante. Hay otros determinantes, ¿no? De la salud, el mismo aspecto social, el mismo aspecto en cómo viven las personas, son determinantes de la salud, ¿no? Factores propios de la persona, económicos, nutricionales, son factores también determinantes propios de las personas, ¿no? Pero si queremos cambiar la situación de salud, hay que escuchar pues a los técnicos, ¿no? Como decía un periodista, si los técnicos hablan y no se les escucha, ¿qué podemos esperar? ¿No? Entonces, el Colegio Médico viene haciendo varias propuestas frente al COVID. Lamentablemente el sistema mismo, como está estructurado, es lento en la respuesta. Calculamos entre 2 a 3 semanas de respuesta atrasada, ¿no? O sea, los técnicos pueden ir viendo, incluso los técnicos del MINSA pueden ir viendo los equipos técnicos que se han armado para la situación de la pandemia, por ejemplo, pero su respuesta es muy lenta. El otro aspecto que es el otro fenómeno que yo llamo en salud es que tú puedes invertir ahora, pero ese resultado es una inversión, pues, es una inversión a largo plazo. No es que tú inviertes este año, vas a aumentar el presupuesto al 5%, ya, aprueba el Congreso el aumento de presupuesto en salud, y el sistema no te va a levantar los indicadores pues ni en 5 años, o sea, dada la deficiencia que hay en el sistema de salud, así se levanta el presupuesto de una manera brusca, no vamos a ver resultados, no vamos a ver una mejora sanitaria de manera brusca tampoco, porque el sistema no responde así, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema de salud depende de los determinantes de la salud, no solo de la oferta de salud, ¿sí? O sea, el paciente con tuberculosis no está con tuberculosis solo porque el sistema de salud no le da tratamiento. Está con tuberculosis porque vive en hacinamiento, no tiene servicios básicos, vive en pobreza, no tiene un empleo, tiene problemas de nutrición por ello. Entonces, todo eso determina su estado de salud.
que lógicamente llega la tuberculosis, llega la gente, la enfermedad y resulta enfermo, ¿no? Pero todos esos determinantes condicionan su estado de salud. Más aunado que el sistema de salud no le da una buena atención de calidad, no llega, no lo detecta, entonces el problema persiste. Entonces, por eso pensar que la inversión en salud de un solo golpe va a solucionar los problemas no es así. Y eso se ve en muchos fenómenos como la desnutrición infantil, ¿no? El Estado puede invertir o en la anemia, ¿no? En que el sistema de salud dé sulfato ferroso, pero la solución no es solo el sulfato ferroso para la anemia, ¿no? La encargan al sistema de salud. El sistema de salud tiene que llegar a suplementar a todos los niños con sulfato ferroso, pero no es el único punto la anemia. ¿Por qué? Porque ese niño nace ya anémico, nace de una madre anémica, entonces llegan unas condiciones sanitarias en que va a tener diarrea, infecciones respiratorias y eso van a agravar su estado de salud y desarrollo, van a acentuar su anemia, no se va a nutrir adecuadamente, etcétera. Determinantes que no van a depender del sector salud. Entonces, cuando dicen, ¿por qué no mejora la anemia? Responsabilidad salud, falso. No es responsabilidad solo de salud, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que debe ser entendido. Aparte de las grandes deudas que tiene el sistema con el personal de salud, ¿ya? Entonces, en medio de todos esos problemas, todas esas deficiencias, el personal de salud también tiene sus demandas, ¿no? El personal de salud espera que también el sistema los trate mejor, ¿no? Y antes de que se diga, pero los médicos y los enfermeros, el personal de salud son, ya el gobierno les da mucho, hacen huelga todavía, ¿no? Pero el enfoque que han cogido los gremios y el colegio médico no es solo pedir mejoras salariales, ¿no? Primer punto, aumenta el presupuesto para el sector salud. Por cierto, el sector salud está desde el 13 de enero de 2021 en huelga, en medio de esta pandemia, imagínense, ¿ya? Entonces, y no hablamos solo de los médicos que están en huelga, estamos hablando de todos los profesionales de la salud, ¿ya? Estamos hablando de biólogos, estamos hablando de odontólogos, ¿ya? Entonces, y el principal tema el punto uno es el aumento del presupuesto para el sector salud, al 6% según como dice la BMS. Bueno, si el gobierno dijera, ¿saben qué? Sí, ¿no? Nuestro plan va a ser lo que queda del año, vamos a aumentar, lo que queda de nuestro gobierno, por cada año vamos a aumentar un 1% y vamos a establecer en el plan concertado nacional como una política que sea seguida por los siguientes gobiernos, ¿no? Etcétera. No hay eso, no hay eso, no hay esa disposición del gobierno, o sea, entonces vamos a entrar a un déficit crónico de recursos. Aunado a ese déficit crónico, el MEF, ¿qué dice? ¿Qué hace? El principal argumento del MEF es, si yo te aumento el presupuesto, yo debo de empezar a ver resultados, ¿no? Es como que alguien que está en desnutrición, tú le das de comer y dices, ¿sabes qué? Yo quiero que ya ganes de peso inmediatamente. Te voy a dar un poquito de comer y ya debes de ganar de peso. Algo así sucede, ¿no? Si se aumenta un poco el presupuesto, el MEF inmediatamente está pidiendo resultados. O sea, no le interesa que el sistema tenga todas sus carencias, tenga todas sus deudas, sino que sobre esa deficiencia te alimenta un poquito con presupuesto y te dice ya, hoy, ¿dónde están tus resultados? ¿No? Ya te estoy dando presupuesto, ya deberíamos de ver resultados. Y entonces ahí viene el otro tema que les decía. Las inversiones en salud no son temas que vamos a cosechar de acá, de un año para otro, 2 años, de manera evidente, ¿ya? Entonces viene el tema de la escala salarial por el personal de salud, ¿no? Sus aumentos progresivos se han planteado, nombramientos, ascensos, cumplimientos pendientes con la población laboral que no se han llevado a cabo, ¿no? Y encima de eso, en medio de la pandemia, se contrata al personal de manera totalmente precaria, ¿no? Ni siquiera para decirle ya, quédense, les vamos a dar un contrato estable, ¿no? Sino de manera temporal, solo por la pandemia, ¿no? Y es más, si te mueres, gracias por tus servicios, nada más, ¿no? Y ni siquiera una carta de agradecimiento.
Entonces, el que entra, el médico o la enfermera que entra a trabajar en esta situación de la pandemia no tiene ningún beneficio adicional si se muere infectado por COVID. Entonces, amén que no se le da el equipo de protección adecuado, y entonces estamos realmente muchos profesionales como mártires en medio de esta pandemia, ¿no? Como algunos lo reconocen, el Estado lo reconoce, pero solo de boca, ¿no? Y solo da reconocimiento a los nombrados cuando fallecen, ¿no? Y a sus deudas, ya algo de reconocimiento, pero el resto, los que entran de manera a laborar precariamente son carne de cañón del sistema frente al COVID, ¿no? Es lamentable decirlo, ¿no? Entonces, y encima a esos precarios no se les paga oportunamente, se les hace esperar un mes, 2 meses, ¿no? Acaba el mes, cobran al siguiente mes y así los tienen, ¿no? Entonces, y sin bonos, ¿no? Entonces, solo bonos para los nombrados, para los contratados, para los contratados también, pero para aquellos que han entrado temporalmente, no, porque ellos tienen un presupuesto distinto, etcétera, y mil excusas para pagarles un bono por la situación del COVID. Bueno, entonces también el sistema de salud es el principal incumplidor de sus normas, por cierto, ¿ya? Salen buenas normas, tiene de salud del MINSA y el sector salud. Quizás el que más cumple es de salud porque tiene más sistema de fiscalización, tiene un aparato burocrático y de control mucho mejor que del MINSA, ¿ya? Pero en el MINSA es muy lábil, el control es muy laxo, ¿ya? Y eso pues se ve hasta en el trabajo hospitalario, ¿no? Hay veces dicen, no, pero los médicos pues trabajan a medio tiempo, después se largan, pero en el salud no, dicen, en salud tienen que estar porque hay un vigilante ahí en la puerta que les controla, ¿no? Eso también corre siempre a voces, ¿ya? Son particularidades de producto de la fragmentación del sistema de salud. En realidad, un peruano debería de atenderse con la misma calidad, tanto en el MINSA, tanto en el salud, como en el sector privado. Deberíamos de encontrar casi la misma calidad de atención, lo cual no sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno se crea una isla, pues, de fragmentación, ¿no? No, yo soy de salud, yo tengo mi ley, ¿no? Yo me rijo para el presupuesto de los asegurados, de los empleadores que pagan, ¿no? Por la salud de sus derechohabientes, de sus trabajadores, y bueno, yo no dependo tanto del presupuesto en sí del Estado, sino del presupuesto que pagan los empleadores, ¿no? Yo tengo mi ley, a mí nadie me toca. Pues esos han sido los problemas para poder unificar el sector del MINSA con el salud y las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas también dicen, nosotros no dependemos directamente del MINSA, ¿no? Más que normativamente, pero presupuestariamente, ¿no? Nosotros tenemos nuestro personal, nosotros pagamos como Fuerza Armada nuestro personal, y bueno, pues, ¿no? Así estamos. Ustedes son ustedes, nosotros somos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra población, ustedes atienden a su población, como si fueran partes del país diferente a los peruanos a los que se les atiende. Esa es la fragmentación del sistema, otro de los problemas que se observa. En medio de ello, el COVID, la segunda ola. Bueno, no voy a hablar de la primera ola porque ustedes ya saben gran parte de la historia de la primera ola, pero ya en enero se veía en todas las regiones, ¿no? Miren, finales inicios de este año, ¿no? Enero, ¿ya? Y para febrero, Huánuco levantándose, Puno empezando a levantar, ya sus casos, Madre de Dios, San Martín, miren, ya, Ica, principios de enero, diciembre no, ya estaba Ica ya con problemas, igual que Huánuco. Lima, miren, desde diciembre, ¿no? También aquí Ancash, ¿ya? Callao, Junín, todos los que ven en amarillo, en su colita, ya estaban empezando a tener problemas desde diciembre. ¿Por qué toco este tema del COVID? Porque es un tema vigente, es un tema que nos va a venir azotando todavía 2 años más, calculan. Todo este 2021, ojalá Dios quiera que llegue hasta el 2022 y ahí acabe el tema, ¿no? No aparezcan nuevas variantes, nuevos mutantes. Se calcula que por lo menos 2 años vamos a tener, que sería el 2020 y el 2021. Y el otro tema es que las vacunas podrían mitigar esta situación. El tema de las vacunas también es un tema
bastante discutido. Técnicamente, científicamente debemos de apoyar los profesionales de salud el tema de las vacunas, porque son elaboradas con una rigurosidad científica, pero dado este contexto de la pandemia, muchos de esos plazos para la ejecución de los estudios en la vacuna se han acortado. Entonces eso ya, pucha, a los entendidos te hace pensar y dicen, bueno, todas las vacunas que se están aplicando en el mundo para el COVID ahorita son estudios de fase 3, o sea, todavía están en estudio. Por eso es que nadie te garantiza, ¿no? En los estudios preliminares te dicen 91%, pero esa cantidad de vacunados, cuando veamos, no se puede extrapolar a la gran cantidad de población cuando se hace el estudio, ¿no? En sí. Entonces, eso es el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, también el tema de si van a prevenir las complicaciones y los fallecimientos. Ya Inglaterra ha sacado ayer un comunicado donde están encontrando cepas más agresivas. Lo correcto es hablar de variantes y mutantes, no tanto de cepas. Y esas variantes, ¿qué impacto van a tener en la mortalidad si con el virus original tenemos más de 100.000 muertos en el país, ¿no? En una diferencia que el MINSA solo reporta como 37.000 fallecidos por el sistema. Recordemos que en las comunidades alejadas no hay sistema estadístico, o sea, ahí fallece alguien y ya, ¿dónde lo entierran? En un cementerio clandestino cerca del pueblo, donde nadie lleva una estadística, donde nadie lleva un control de cuántos han fallecido, ¿no? Entonces, cuando se ve los registros de mortalidad solo en lo formal, ¿ya? En SINADEF se ve una diferencia en mortalidad, ¿ya? Solo en el registro formal, ¿eh? 100.000. Lo que el MINSA está reportando dice 37.000. Pero cuando tú sumas y restas, dices, ¿por qué el 2019 si fallecieron 114.000, 2020 y 2012? ¿Por qué no dicen que esos 103.000 pueden deberse al COVID? Ojo que estos 103.000 pueden ser muertos también indirectamente por el COVID, o sea que no los mató precisamente el COVID, pero los agravó. Por ejemplo, alguien que tenía insuficiencia renal, el COVID llega, le daña más su riñón y lo deja ahí con mayor daño renal y esa persona termina muriendo por insuficiencia renal. No lo mató el COVID, pero después se muere porque el COVID le dejó una lesión y entre los fallecidos como insuficiencia renal, pero murió como consecuencia del COVID, del ataque del COVID. Entonces es el impacto sobre la mortalidad. El MINSA, a través de SINADEF, tiene registrados 37.724 el 2020 fallecidos. Pero, como decimos, estos son los identificados formalmente en el sistema, ¿no? ¿Cuántos más el impacto del COVID? Miren, casi hay una diferencia como de 63.000, ¿no? Más de 63.000, más, ¿no? 66.000 de impacto en mortalidad del COVID, quizás no directamente, sino indirectamente, ¿no? Entonces, cuando se aclare eso, realmente estaremos en otra situación. Entonces, eso también cuando se lleva a gráficos nos hace ver por qué es lo que ha estado pasando en el país, ¿no? Entonces, y sale pues los análisis de la misma información que está en el SINADEF, de lo que está formalmente identificado, ¿no? Y vemos las defunciones por todas las causas, el 2020, cómo se ha disparado, ¿no? En el canal de defunciones, ¿no? Se ve el límite superior y el límite inferior a las curvas que están acá, pero con defunciones por todas las causas y durante el efecto del COVID, se ve el gran impacto que ha tenido sobre todo a medio año en el país, ¿no? Entonces, impresionante. ¿Y cómo está Loreto en el tema de COVID? Según el reporte último acumulado, ya, hasta hace unos días de fin de mes, de enero, ¿no? Se tenían 175 hospitalizados. ¿Ya? Lo que llamaba el director regional la atención era que tenía 66 fallecidos. Hasta el día de ayer dijo que teníamos ya 71 fallecidos. Esto es al cierre del 29 de enero. 66 fallecidos. El 2021. ¿Ya? O sea, Loreto ya está en su segunda ola. Como les decía, de salud ya está colapsando ya sus camas. Están
habían retirado un pabellón de camas en el mes de octubre, noviembre, que se había instalado durante medio año, julio, agosto, septiembre. Se habían retirado esas camas, eran como 60 camas que se habían instalado para atender a los pacientes COVID. Y se habían retirado dentro de esas camas portátiles, móviles, esos espacios móviles que había instalado de salud en varias partes del país. Pero ya está evaluándose nuevamente instalarlo y salud, por ejemplo, ya llegó a su tope, ¿no? Ya llegó a su tope de camas hospitalizados por COVID. Y está empezando a pasar pacientes al hospital regional. Lógicamente bajo la tarifa que habíamos dicho, ¿no? Las prestaciones tarifadas, y el hospital regional va a empezar a atender pacientes de salud, pero para que salud les pague después, ¿no? Los casos que se están investigando hasta el momento, 1.634, ya, descartados 3.000, casi el doble, ¿no? Un tercio de confirmados, o sea, cada 2, 3. El tema de reinfecciones no deja de ser tan frecuente como se estaba pensando, ¿ya? Y no es que todavía tiene partículas virales de ARN en su sistema respiratorio y esos son falsos positivos. No, son pacientes con cuadro clínico de COVID, que ya tuvieron COVID el año pasado y hoy están haciendo nuevamente cuadro clínico, se hace nuevo PCR y sale positivo. ¿Ya? Entonces, de esos hay bastante. Entonces, la reinfección es un tema, no deja de ser un tema frecuente. ¿Ya? Entonces, por edades de vida, ¿y quiénes están falleciendo más? Siempre los varones, ¿no? Por sus factores de riesgo quizás más marcados en relación a las mujeres, como obesidad y problemas cardiovasculares que son más acentuados en los varones. ¿Sí? Esto es una tendencia mundial, ¿ya? Los varones siempre están mostrando más riesgo de fallecer por COVID que las mujeres, ¿no? Es algo que se observa. Entonces, en aislamiento domiciliario, pero hay una buena cantidad de altas clínicas y epidemiológicas. O sea, el sistema está buscando y atendiendo. El gran reto va a ser reforzar la respuesta del sistema en las comunidades más alejadas, ¿no? Y se han estado trasladando pacientes, por ejemplo, de Ramón Castilla, de la provincia de Ramón Castilla, hacia Maynas, hacia Iquitos, ¿no? Para ser hospitalizados en el hospital regional, porque tenían necesidad de ventilador, de camas UCI, ¿no? O porque no había ya suficiente provisión de oxígeno, ¿no? Un paciente puede llegar a requerir 2, 3 balones de oxígeno cuando está a 3, 4 litros por día, ¿no? Por minuto. Entonces al día puede requerir unos 2 a 3 balones a bajo consumo de oxígeno. Pero si es un paciente que requiere algo con alto consumo de oxígeno y le tienes que subir a 7, 8, 10, al máximo 12 litros, ya es un paciente que ya debe entrar a ventilación, ¿no? Porque está haciendo mucho esfuerzo y el aporte de oxígeno que le estás dando no está respondiendo a su situación. Entonces se han estado trasladando pacientes por el sistema de referencia, pero el problema va a ser cuando la segunda ola llegue de nuevo a las comunidades. Y el problema va a ser para Iquitos, ¿no? Y el problema va a ser nuevamente el tema de oxígeno. Si bien es cierto, hay mayor provisión de oxígeno, ahora hay más plantas en cuanto a la primera ola, la oferta de oxígeno ha aumentado, pero no debemos de confiarnos, ¿no? El sistema de salud está ahora llevando la atención, ha seguido las recomendaciones de los expertos y de gente que está en el colegio médico también, y está abriendo la oferta a brindar atención COVID en los establecimientos del primer nivel, ¿ya? Hay un plan de la DIRESA que está buscando dar provisión de oxígeno en los establecimientos del primer nivel. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos profesionales, equipos de profesionales, sobre todo en Iquitos, ¿ya? Que pueden brindar atención con oxígeno a aquellos pacientes, y no necesariamente esos pacientes tengan que estar en el hospital, ¿ya? Igual, los partos, todo el sistema de atención hospitalaria de partos se puede hacer en algunos centros y se está haciendo, se está reforzando la atención de partos en los establecimientos 1-4 más grandes de la ciudad de Iquitos, ¿ya? Para poder descongestionar el nivel hospitalario, ¿ya? Pero eso se está haciendo lento.
Eso se va a aplicar todavía en 2 semanas. Y recuerden, hemos dicho que el sistema de salud está atrasado 2 a 3 semanas. Lo que hoy pensó ya debió haber estado hecho hace 2 a 3 semanas. No, lo que hoy se piensa, el sistema de salud recién lo está implementando en 2 a 3 semanas. Y en esas 2 a 3 semanas tienes la ola que sigue creciendo y el sistema va a llegar a un momento en que va a colapsar. La previsión es que puede colapsar el sistema y la respuesta estaría en los establecimientos del primer nivel, ¿no? Como ya han recomendado los expertos. Si el sistema colapsa en el nivel hospitalario, debe haberse espacios de atención en el primer nivel, provisión de oxígeno. Pero la demanda de oxígeno puede aumentar y el oxígeno puede llegar a escasear, y ese es otro problema, el oxígeno como medicamento. ¿Qué hacer? Comprar vacunas desesperadamente, las vacunas que todavía están en proceso de investigación, fase 3, la mayoría de ellas. Ya se está viendo resultados, ya se está viendo que tienen protección. Pero el tema de los virus respiratorios, como los virus de influenza y otros, es que sufren cambios estacionales. Cada año sale una nueva vacuna de influenza con las cepas, con las mutantes del año, de 1 o 2 años pasados que no estaban en la anterior vacuna, ¿no? Y lo mismo, al parecer, va a suceder con el COVID. Vamos a pasar por una ola, 2 olas, se habla de hasta una tercera, cuarta, quinta ola, ¿no? En Europa se está pensando superar esta segunda ola, pero ya se está viendo que hay otras variantes que pueden generar una tercera ola. Entonces, el tema de las vacunas tampoco está muy convincente para decir cuando llegue la vacuna ya vamos a tener inmunidad y eso nos va a proteger, porque incluso la inmunidad natural, que es enfermarse por COVID, no te garantiza que tu sistema de defensa haya hecho una defensa total frente a una reinfección. Estamos viendo que hay reinfecciones y es frecuente. Si la inmunidad natural, que es la inmunidad que uno adquiere al enfermar, no es tan eficiente, ¿lo será más la vacuna? Es una interrogante que queda flotando y que se va a saber recién cuando se termine de vacunar a la población, ¿no? Entonces, el tema de la vacuna tampoco no es un tema que pensemos nos va a solucionar el tema. ¿Cuál vacuna sería mejor? Si el Perú está comprando la vacuna china, ¿no? ¿Cuál es la de Pfizer? ¿Cuál es mejor? En eficacia debería ser mejor la que más estudios tenga en mayor población. Y algunos te hablan de su eficacia, pero hay que analizar, ¿no? Cuando vemos la eficacia que cada uno coloca, en qué cantidad de población y qué variabilidad de población, eso es todo parte del estudio de una vacuna, ¿ya? Lo que puede suceder es que una vacuna funcione en una población bien, pero cuando lo llevas a otro escenario no funcione bien por ciertos factores, etcétera, ¿ya? Genéticos, ciertos factores ambientales, ciertos factores de otros agentes infecciosos, etcétera. Entonces, la variabilidad depende de eficacia, va a depender de esa variabilidad, ¿ya? Entonces, las vacunas de virus respiratorios generalmente son estacionales. ¿Tenemos la garantía de que esta vacuna nos proteja frente a las otras variantes? Nadie puede garantizar eso. Ningún laboratorio se va a atrever a decir, no, mira, mi vacuna protege entre la variante inicial y va a proteger frente a las otras mutantes. No, ninguna vacuna va a poder decirte eso. Ningún fabricante te va a poder garantizar porque saben cómo es el tema y porque eso ya está estudiado y demostrado, ¿ya? Entonces, a veces muchos dicen, pero el Perú no ha comprado las vacunas, ¿y por qué no ha comprado? Y, ¿no? Es algo que hay que tener también con bastantes pinzas, ¿no? Y no pensar que la vacuna nos va a solucionar todo el problema, ¿no? Otras alternativas frente al COVID, dicen, no, algunos menos enterados, menos, no sé si desconectados de la realidad, ponen, ¿no? Me declaro en rebeldía, salgamos a las calles, protestemos, haz tu vida normal, deja las mascarillas, deja la cuarentena. La cuarentena no es para mantener a la población encerrada, o sea, el objetivo no es eso. El objetivo de la cuarentena es que el sistema de salud no colapse. El sistema de salud permita al sistema de salud atender con su poca capacidad la menor cantidad de casos que vayan llegando. Lo triste sería que llegue gente que se podría salvar, gente que requiere oxígeno, por ejemplo, solo que requiere oxígeno unos días y de ahí se recupera,
Pero si esos días no tiene oxígeno, se muere. Eso es lo que busca la cuarentena, ¿no? No es que vamos a encerrar a la gente, que esto es un plan, una pandemia, o sea, esas son teorías conspirativas que decir, como dicen los abogados, ¿no? La supremacía de la realidad es lo que te demuestra la situación, ¿no? Si tú ves que está muriendo gente, o sea, no puedes estar pensando y decir, oye, no, ¿por qué usamos mascarillas? Igual se está muriendo la gente se está muriendo por la agresividad del virus. Ay, ¿quién inventó el virus? No sabemos quién lo habrá inventado, o si fue natural, como se especula, ¿no? Como es lo más probable. Por ahí hay teorías conspirativas que dicen que se ha creado este virus. No, nadie, podemos pensar que tal vez sí, pero eso no es algo que podemos demostrarlo y que no nos va a solucionar el problema ahorita tampoco. Y la supremacía de la realidad es que hay gente muriendo por ese virus, ¿no? No, los muertos no son por gusto, no son porque, no son inventados, ¿no? Entonces, pensar en esta como una alternativa de solución, en países europeos, en Países Bajos, se quiso ver libre, ¿no? Y fue catastrófico no usar mascarillas, no hacer restricciones, no hacer cuarentena, todo el mundo normal, y países como Bélgica se tuvieron que arrepentir de esa medida y entrar al confinamiento. En Manaus, ¿qué pasó? La población dijo esto, ¿no? Cuando en la segunda ola al inicio el gobernador dijo, vamos a cerrar, vamos a volver a cuarentena, ¿no? Toque de queda. En 3 días la población le hizo revocar ese toque de queda gubernamental al gobernador de Amazonas en Brasil, y tuvo que él dar su brazo a torcer y volver toda la vida cotidiana normal. Y miren la catástrofe, eso fue a principios de enero, ¿no? Finales de diciembre, finales de diciembre. Y entonces vino la catástrofe porque la gente pedía, no, no podemos estar encerrados, la pandemia, y miren, pues miren la cantidad de muertes. Esos muertos no son inventados, no son muertos porque el sistema, solo el sistema es deficiente, ¿no? No porque la agresividad del virus, las variantes del virus en este caso han hecho que suceda, y hoy día han tenido que volver al confinamiento, ¿no? A la cuarentena, al toque de queda, ¿no? A las restricciones en la circulación, la mascarilla obligatoria y todas las demás medidas, y la gente ya no ha podido decir nada porque se ha tenido que rendir a la supremacía de la realidad, ¿no? La realidad es que el virus mata, ¿no? Mata en una pequeña proporción, y entonces, ¿por qué se da la segunda ola? De todas maneras, se esperaba una segunda ola del virus. Recuerden que las medidas de contención hacían que el virus no colapse el sistema de salud. Ya, pero ya llegamos a la inmunidad de rebaño, o sea, estamos protegidos. Perfecto, pero no olvides que hay un porcentaje de población que no se enfermó. ¿Cuánto es ese? Si la inmunidad de rebaño era el 70%, ya el 70%, ya pues 80% decían, ¿no? Ya pues que sea 80%, o sea, de 500,000 que se enfermaron en Loreto, ya pues el 80%, 400,000 enfermaron, ¿ya? Ya, entonces ellos han adquirido su inmunidad de rebaño. Queda 100,000 que no se han enfermado, solo en Iquitos, en la ciudad. Esos 100,000 son los que estamos viendo que se están enfermando como nuevos con estas variantes nuevas del virus. Entonces, vamos a tener, ¿no?, una segunda ola. Si hay más variantes del virus, más mutantes, vamos a tener una tercera, hasta cuarta. Se habla hasta de una quinta ola. Dios quiera que no. Dios quiera que el virus no mute a una variante más virulenta y agresiva. Dios quiera que no sabemos. Este virus está sorprendiendo a la comunidad internacional, ¿no? A la comunidad científica. No es de extrañar que algo así, como también podría suceder que mute y se apague, ¿no? Es lo que se espera en 2 años, 2, 3 años. Pasa a ser un virus que va a estar estacionalmente como otro virus más de las gripes, de las influencias, ¿no? Eso es lo que se espera. Esperemos que así sea, ¿no? Las medidas de bono frente al confinamiento, si no son adecuadamente planificados, no vamos a tener éxito en estas medidas. Pueden aplacar la necesidad de la población, pero no es algo que se pueda mantener en el tiempo, no es sostenible, ¿ya? Pero tampoco lo puedes condenar, y realmente la gente que vive en la zona rural, ¿ustedes creen que llega a acceder a estos 400, a estos 600, 700 soles?
20 soles, para ellos no llega este bono, ¿no? Estamos hablando de la gente en las zonas urbanas, periurbanas, ¿no? Que pueden acceder a este bono, pero este bono no llega a la gente de las comunidades más alejadas, no llega este bono en realidad, y no sé, tendría que haber un estudio que demuestre que efectivamente este bono ha servido para mitigar el impacto. No sé cuál será el indicador o cómo se pensará medir eso, pero es algo muy cuestionable. El Colegio Médico ya había planteado algunas soluciones o algunas cosas que se deberían de hacer frente a esta segunda ola, ya desde antes de enero, en anteriores comunicados, ¿ya? Y ante el creciente de esta segunda ola, ¿qué se debería hacer? Abastecer con oxígeno, miren, los centros de atención temporal y comunitarios de oxígeno, ¿ya? O sea, donde se va a atender pacientes COVID, se debe pensar que la necesidad de oxígeno se va a multiplicar por 10, ¿ya? Por lo menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto en la primera ola, ¿ya? No hay que pensar lo menos en la segunda ola, estamos hablando de prevenir muertes. Entonces, los esfuerzos deben estar destinados en inversión a eso, ¿no? El tema es que, ¿cómo el sistema responde de manera tan rápida a esto? El abastecimiento de insumos y medicinas podría cubrirse, pero es más difícil cubrir la necesidad de oxígeno. Hay que instalar más plantas de oxígeno y todo lo demás. El otro tema es la telemedicina, ¿ya? El Estado, frente a la necesidad de recursos humanos, el sistema de salud, el MINSA, digamos, ya venía implementando la telemedicina desde la década pasada. La telemedicina ahora va a tener más auge, ya hay incluso mayor normativa, la tecnología también permite que la telemedicina tenga un mayor alcance, una mejor resolución, mejores medios de telemedicina. Y esta podría ser una alternativa a la necesidad de recursos humanos, ¿ya? Pero todavía es incipiente, ¿no? El Estado, el sistema de salud, todavía, no lo vemos todavía en medio de toda la necesidad. Esto sería como un complemento que podría ser una respuesta a una parte de la necesidad de profesionales, de la atención especializada. Pero no se le está dando el auge en medio de toda la necesidad. Realmente querer implementar esto también es difícil, ¿no? ¿Ya? Amén de la necesidad de camas, UCI, esto realmente más que de las camas, puedes tener los equipos, las camas, el oxígeno, pero te van a faltar enfermeras, te van a faltar médicos y eso va a ser el otro aspecto. Ya tenemos acá nomás en el salud un médico atendiendo 20, 23 camas, ¿no? En un turno, en UCI 12, 14 por un médico trabajando las 24 horas, ¿no? Un médico intensivista. O sea, no hay día en que ellos todos los días están mañana, tarde, noche, duermen ahí en el hospital, le dicen, doctor, tal paciente está mal, ya deja su día, sigue durmiendo. Así están, ¿no? Igual las enfermeras rotando en turnos, ¿ya? Y ampliando. Y no es que ya, bueno, tenemos estos, acá se acaban, ¿no? Cada día llegan más pacientes y más pacientes. Entonces va a llegar definitivamente un momento en que le van a decir a la población, ya no podemos recibir más pacientes con lo que tenemos nomás, pero se están muriendo, no puede. ¿Y a dónde ya? No hay dónde, ese es el colapso del sistema. El otro es que en los 3 niveles de gobierno, pues los gobiernos regionales han tenido una respuesta tardía, ¿no? Ustedes han visto, todo el sistema ha sido golpeado, ¿no? La primera ola. Tanto el sistema de salud, los funcionarios, como el sistema de gobierno también, ¿no? El que menos se enfermó y la respuesta en medio de eso también es complicado. Además, el tema de corrupción también que de vez en cuando se destapa gracias a las denuncias periodísticas y que acá también ha tenido mucho impacto, pero generalmente no se llega a una conclusión de las medidas que haga Contraloría o que haga la Fiscalía, o que no se determine exactamente culpabilidad, ¿no? Con que ya renuncien o los cambien, ahí acabó el tema de corrupción y eso es realmente, genera un escenario de impunidad, ¿no? Bueno, y los gobiernos distritales, pues que muy poco se han comprometido con el tema de la pandemia y pocos están haciendo por mejorar la situación de salud, ¿no? de su población, ¿no? Como que con ellos no es el lío. ¿Sí?
Entonces, el sistema de salud afronta algunos problemas. Principal problema es desfinanciamiento. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Partiendo del presupuesto general, cuando hay un recorte del presupuesto, amén que este año digan que se puede haber incrementado a 3.1, pero si no hubiera, como les digo, no hubiera sido ese presupuesto, lo que se figura como bonos para el personal de salud u otros por el COVID, ¿no? De repente hubiéramos visto ese incremento. El otro tema es el clientelaje. Les había dicho casi al inicio de que el sector salud tiene que saber equilibrar, sea el gobernante que entre, regional, y ponga sus directores, sus gerentes de desarrollo social y todo, tiene que saber equilibrar el aspecto técnico con el político. Si no hay ese equilibrio, el sistema se va al colapso. Es lo que pasó con los dos últimos gestiones, y que también durante la gestión de Iván Vázquez no fue tan notoria, pero hubo mucha metida de mano política, y eso trajo los indicadores. Si ya de por sí los indicadores estaban afectados, traérselos abajo, ¿no? Y hacer que Loreto sea la última región en emergencias sanitarias, brotes de dengue, brotes de rabia, hantavirus, brotes de leptospira, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay una inversión en los determinantes, no se aborda, ¿no? Y hay una intervención política, partidaria más que política, digamos, ¿no? Política partidaria, cuando entra un gobierno regional nuevo, ¿no? Entonces cree que es como cambiar funcionarios, ¿no? Ya salen los funcionarios que estaban con la gestión anterior, entre el gobierno regional, ponen sus funcionarios, y creen que en salud es igual. Creen que todo el sector también es central, y si ya todos los que estaban contratados fuera, y cuando tú dices todos los contratados fuera, no está diciendo solo los del aparato administrativo, estaba diciendo todos los contratados que atienden en centros, puestos y hospitales, ¿no? O sea, tú no le puedes mandar de un día a otro a esa enfermera, a ese técnico que está atendiendo en un puesto, que está atendiendo en el hospital, decirle, sabes que ella mañana ya está fuera, ¿no? Van a venir otros, ¿no? Porque no funciona así el sector, se viene abajo, y eso es lo que ha pasado. Entonces, cada tras elección regional estamos viendo eso, que se revienta la planilla de contratados con nuevos. Y eso también porque el sistema de contrataciones, el CAS, lo permitía, ¿no? Salía normas de servir donde decía, la nueva gestión que ingresa tiene cierto porcentaje de poder cambiar sus CAS, ¿no? Y entonces se acogían de eso y querían reventar la planilla del sector salud metiendo a personal nuevo en reemplazo de otro ya existente, con incluso competencias y todo lo demás. E incluso hay veces cambiando profesionales por técnicos. Querían despidiendo profesionales, enfermeras, médicos, para meter técnicos. Entonces decía, oye, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Cómo vas a despedir a un médico, dos médicos que tienen un puesto de salud, y vas a querer por despedir a un médico meter 6 técnicos? Eso es descabellado, ¿no? En todo caso, lo que hicieron es meter sus técnicos igual, reventar la planilla, y el que pagó los platos rotos era el director regional de salud, ¿no? Entonces, eso afecta mucho al sistema. Cuando hay una intervención política partidaria al inicio de la gestión, de seguro que el sistema va a sufrir, y la que va a sufrir va a ser la población. Va a sufrir los trabajadores y va a sufrir el sistema de salud, y los indicadores se van a venir abajo. Eso es lo que ha pasado en estos dos últimos gobiernos regionales, en estas dos últimas elecciones. Ha sido mucho más notorio. Eso lleva a que se precarice el trabajo. ¿Precario qué quiere decir? O sea, que no le das una estabilidad, que no le das una adecuada remuneración, que no le das ninguna perspectiva de desarrollo a ese personal, no le das ninguna opción futura a que él se desempeñe en el sector y se desenvuelva, ¿no? Lo tienes precariamente. Mañana lo despides, mañana no le pagas tarde, le pagas después de 2 meses. Hay veces le decían no hay ni plata, algunos les quedaron debiendo, después personal que trabajaba 2, 3 meses no les pagaron, y les dijeron, perro muerto, nunca más les han pagado.
¿ya? A eso llevó esa precarización, producto de lo que sucede. Deficiente planeamiento en el sector salud, ¿ya? Esto quizás, pero hay planeamiento, hay oficina de planeamiento, el Gorel, en esto, sí, pues, pero si ese planeamiento es solo papel, solo plan escrito, no llevado a la práctica, no estamos haciendo nada, ¿ya? Puede ser el más bonito plan estratégico con todos sus bemoles, sus lineamientos estratégicos bien planteados, pero si en la práctica, si en el quehacer de la ejecución del presupuesto y de llevar las actividades de salud, mejoras en salud de los indicadores de la población, no apunta, no se controla ese proceso, de nada sirve. Es un planeamiento deficiente. Cuando el planeamiento solo sirve para idear y no llevar a la práctica, de nada nos sirve. Eso es lo que sucede en el sector. Hay lindos planes, pero cuando van a la práctica, no hay plata. No, el presupuesto le dan a cuentagotas. No, eso no, que no significa nada. ¿Qué réditos políticos le da al gobernante regional? Ninguno, ¿no? ¿Cómo se involucran los gobiernos locales? De ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hace el alcalde distrital? Se contrata un grupo, un equipito de salud, un médico, una enfermera obstetriz, y lo saca como que él son su personal de salud de él, y hace su campaña. Lo que sucede en Lima, pues, con estas prestaciones de los servicios de profesionales por los municipios, ¿no? Y el otro tema de la descentralización. Cuando se dio el tema de descentralización, que ya estamos cursando ya los 20 años, ¿no? De descentralización, si más no me equivoco. La función salud fue una función transferida de manera incompleta, digamos de manera incompleta, porque la función salud está amarrada como otros sectores, y quizás acá es más notorio con en la parte del presupuesto. El personal de salud nombrado, como de repente en otros sectores, no sé cómo funcionará, les paga desde el MINSA MEF, ¿ya? Todas las mejoras para ellos están en eso. Entonces, la función salud en varios aspectos no se ha cumplido con la transferencia completa, ¿no? Con decirle el MINSA, dice, no, eso es cuestión del gobierno regional, que el gobierno regional ve de dónde saca plata para atender sus necesidades de salud, ¿no? El gobierno regional ha sentido sus más grandes golpes de Loreto, ¿no? Quizás leer el libro de esta tesis que nos plantea el profesor al inicio, antes de la exposición. ¿Qué ha pasado en Loreto, no? El desfinanciamiento de Loreto. ¿De qué vive Loreto? ¿De qué vive Loreto? ¿El comercio? ¿De la madera? La madera ya fue, ya no se puede extraer madera, ya no es un comercio rentable, ni visible, ni algo que dé auge, ¿no? El petróleo ya fue, ustedes ya saben por qué, ya no hay actividad petrolera en la región de gran envergadura. Entonces, ¿de qué vivimos? Del presupuesto de la República y del comercio privado, ¿ya? Del presupuesto de los sectores y del sector privado. De eso está viviendo Loreto. ¿Cuánto de cuál? Es lo que nos digan los economistas. Y en esa deficiencia de presupuesto, la función de salud no se puede cumplir completamente, ¿ya? Amén de eso, que el sector salud tiene poca modernización, ¿ya? Si la poca modernización lleva poca capacitación también del personal para responder a las demandas de salud más avanzadas, los problemas de salud más complejos que tengan, ¿no? Entonces tenemos infraestructura y equipos que no son tan modernos. Cuando se compra algo de equipos modernos, uy, ¿no? Es todo un show, todo un rédito político para el gobernante, ¿no? Pero hay poca modernización del sistema, ¿ya? Fragmentación, ya hemos visto que los de salud atienden a su población, los del MINSA atienden a su población, los de las Fuerzas Armadas atienden a su población. Cada uno tiene su presupuesto, cada uno es una isla en salud, ¿no? Y los privados atienden pues a los que quieran atender si puedan pagar los servicios, que lógicamente para la gente más de menores recursos nunca va a ser una opción poder llegar a atenderse en un privado, ¿no? ¿Ya? Esa fragmentación del sector también es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fragmentación de
presupuesto y de los intereses en función a sectores de poder, digamos, que hay dentro del sector, ¿ya? Frente a esa fragmentación, el MINSA ha quedado mal parado. A lo largo de los años, con el proceso de descentralización y la fragmentación, el MINSA no ha podido responder. Sale una norma del MINSA, ¿ah? Cada uno lo adecua según sus requerimientos y sus necesidades, y el MINSA no puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo aplicas? Te voy a sancionar. Entonces, como no lo podía hacer el MINSA, se creó su salud. Entonces, para el policía del sector salud, para lo que diga el MINSA, ahora va a ser su salud, que es el que va y dice, ah, ya, mire, ¿sabe qué? Tú de salud, no estás cumpliendo con lo que dice el MINSA, te vamos a multar con 10 UITs. La próxima, 100 UITs. Otro problema, acá son 1000 UITs, y es su salud la que tiene que sancionar, porque el MINSA no puede hacer cumplir lo que ellos mismos determinan. ¿Ya? Porque cuando sacan una norma, esa norma no viene con presupuesto tras lo que están sacando en papel escrito, en una resolución ministerial. Entonces sí, el desfinanciamiento del sector. Le das más funciones, le sobrecargas más al sistema para atender la necesidad de salud, pero no lo financias. No financias esas nuevas funciones, esas nuevas responsabilidades y esa nueva mejora en el sistema de salud. Y seguirá el desfinanciamiento. Y no podemos decir, no, pero somos un país pobre, no hay plata. Los hechos de corrupción a lo largo de todos estos años nos han dicho que no es cierto eso, ¿ya? Cuando se presupuestan obras mal hechas o cuando se ha visto que hay robo en las regiones por corrupción, entonces entendemos que no es tema de que no hay plata, porque somos pobres no podemos mejorar en salud. Eso es falso, ¿ya? El problema viene del financiamiento. No hay políticas de mejora en el sector salud. No hay una política real de financiamiento y de mejora, de un plan de mejora de la salud. Eso es crónico, es un mal crónico este tema. Entonces, menos pues va a tener poder de rectoría el MINSA, ¿no? Cuando saca una norma y frente al desfinanciamiento, no poder decir, oye, lo primero que sale en su resolución ministerial, esta actividad, esta directiva se va a aplicar con el presupuesto institucional de los gobiernos regionales, o sea, papel sin financiamiento. Y cuando el MEF aprueba un proyecto o una financiación, no hay mecanismo de control institucional. Entonces, el tema de corrupción es otro tema que también golpea duro el sistema. Amén, si hay, como en nuestra región, situaciones de emergencias y desastres. Hemos visto en los temas de, por ejemplo, leptospira, con fallecidos, hemos visto rabia, con fallecidos, ¿ya? Brotes de rabia. El sistema no tiene una adecuada respuesta, o sea, tiene técnicos preparados, ¿no? Pero la situación política en determinados momentos hace que no haya una buena respuesta, ¿ya? Si el político no le oye a los técnicos cuando entra el gobierno y pretende aplicar sus intereses de clientelaje, sus intereses de corrupción, sus intereses de defender o de dar procesos de compra o de mejora de establecimientos a sus financistas en campaña, entonces vamos a tener una adecuada respuesta en cualquier situación. El otro es que el sistema no se adecua a los usuarios, ¿ya? El sistema es poco flexible, es muy rígido, cuando debería de adecuarse a los usuarios. Entonces no puede tener una oferta muy bien establecida para los sistemas de las comunidades originarias, por ejemplo, ¿ya? El sistema le cuesta mucho poder llevar una oferta de servicios de salud a las comunidades originarias por todos esos temas que hemos dicho. Las comunidades originarias tienen su propio lenguaje, tienen su propio cosmovisión. Llevarle el tema de salud en ya de por sí deficiente sistema de salud, encima tiene que hacer un esfuerzo en llevar a estas comunidades, entonces el sistema no muestra flexibilidad, es muy rígido en ese sentido. Ha habido adecuación intercultural en el sistema de salud, ha habido un esfuerzo impulsado por algunas ONGs, ¿ya? Pero el sistema es poco flexible, ¿ya? Es muy rígido para poder adecuarse a la diversidad de usuarios de nuestra región, ¿ya? ¿Qué hacer entonces? Por su lado, el personal de salud siempre va a tener sus demandas, ¿ya?
se unen ahora todos los gremios y demandan al MINSA y se declaran huelga en medio de la pandemia. Pareciera sorprendente, ¿no? Que el gobierno atienda estas demandas y que al contrario, no está terminando la primera ola y ya comienzan a despedir a todo el personal y se dan cuenta que, pucha, ¿por qué los hemos despedido otra vez? Hay que contratar porque está empezando la segunda ola. O sea, sin una planificación se despide al personal sin entender, sin escuchar a los técnicos, a los entendidos, que puede haber una segunda ola, que hay que mantener al personal contratado, que hay que mantener ese sistema personal que se ha tomado precariamente, que hay que responder a las demandas de los gremios, a esa deuda que ya de gestiones anteriores se ha establecido con los gremios, ¿no? A pesar de la pandemia. No solo se trata de que el gobierno saque bonos para los profesionales de la salud o para el personal de la salud, bonos durante el COVID, no. Y hay una deuda previa, igual que el tema crónico de desfinanciamiento del sector, y hay una deuda de compromiso con los gremios, y entonces, ¿cuándo se va a atender eso? ¿No? El personal de salud llega al agotamiento y eso es parte del colapso del sistema. El personal de salud también como personas quizás reciben toda la presión del sistema y tienen que resignarse a ver morir a la gente cuando el sistema colapsa, tienen que resignarse a escoger quién tiene más opciones de vivir, ¿ya? Tienen que trabajar sobre tiempo y el sistema quizás no les va a reconocer eso, ¿ya? Entonces, el sistema va a sufrir, ¿no? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Frente al descrédito y a la pérdida de credibilidad a sus gobernantes frente a la pandemia, tuvo que creer en personas como la iglesia, como el padre Raimundo, para poder comprar plantas de oxígeno. O sea, la gente ya no confía en que los gobernantes puedan responder al problema sanitario, ¿no? Sino que confía en entes extragubernamentales, ¿no? Como la iglesia, como las ONGs, ¿no? O como las organizaciones en paralelo que estén en paralelo al sistema de salud, pero que no sean parte del sistema de salud. Proyectos muy buenos, por ejemplo, de control de malaria, como PAMAFRO, ¿ya? Han dado sus frutos en controlar la malaria, pero mientras estuvo el PAMAFRO, se buscaba controlar la malaria, se veían resultados significativos. Pero se fue PAMAFRO y el sistema otra vez entró en su descontrol de la malaria, ¿ya? Entonces, puede ser una alternativa de solución que se financia a través de ONGs o esto. O sea, hay algunos que me van a decir, no, pero las ONG responden a intereses extra país incluso, ¿no? Habría que ver qué casos. Si son organismos paralelos de la OMS, hay proyectos que han corrido muy bien, ¿ya? Cuando la OMS está detrás de ellos, ¿ya? Y cuando le pone candado a los presupuestos, ¿ya? Entonces, cuando el presupuesto ya viene con ciertos candados para los gobiernos regionales, el gobierno regional ya no le puede echar mano así nomás, ¿ya? Algo así ha pasado con el presupuesto, la gente dio una colaboración y inmediatamente se hizo más de 1 millón de soles para comprar una planta, ¿no? Y una tarde prácticamente, al llamado del padre, ¿no? Y en un tiempo también bastante rápido se adquirió la planta y esa planta ya se dejó en el hospital regional que funcione, ¿no? Entonces, ¿puede ser eso una alternativa? No sé. Entonces, ¿qué hacer frente a todo esto? ¿Qué tendrían que hacer los políticos? ¿Qué tendrían que hacer los técnicos de la región Loreto del país para mejorar la situación de salud frente a toda esta pandemia? Ya, la pandemia pues ya igual va a dejar sus estragos, va a dejar los muertos, hay que responder, el sistema hay que empujar para que responda, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, el principal plan es a mediano y largo plazo. Tiene que haber un pacto pluripartidario, o sea, tiene que haber esos consensos partidarios de mejora de la salud. En todos los movimientos políticos deberíamos de ver, ¿no?, qué ofrecen en salud. Ustedes cuando ven los congresistas que hacen su campaña al Congreso, ninguno habla casi de salud.
¿Salud para qué van a hablar? Si el Ministerio de Salud, el gobierno. Como que el tema no es con ellos, o sea, el tema de salud no es importante, ¿no? Y tal vez educación sí hablan, pero de salud muy pocos. Y pocos candidatos no tienen ni siquiera se asesoran para poder tener una opinión de salud, ¿no? Los problemas más álgidos y tener una alternativa, una propuesta. Entonces, ¿cómo hacer esos planes y que esos planes trasciendan al gobierno para gobierno? Pactos pluripartidarios en temas de salud y de repente también llevar esos pactos para que se cumplan, cada gobierno, sea quien sea, tenga que cumplirlos. Deben de estar alineados con el plan de desarrollo regional, nacional. Bien. Siempre la demanda de aumento de presupuesto debe ser no solo del personal de salud, ¿no? La población también debe decir, ¿por qué no tenemos buenos hospitales? ¿Por qué no invierten? Y la población lo primero que hace es exigir a los médicos, ¿no? O sea, van a un hospital, van a una emergencia, doctor, ¿por qué no hay medicina? ¿Por qué no hay eso? Cuando creen que el médico que está ahí es el que debe de poner las medicinas, que por él no hay medicinas, ¿no? Porque eso es el sistema como pone a los profesionales en la primera línea y hacerlos ver como ellos son los responsables, ¿no? De todas las deficiencias, y no es así. El otro tema es que hay buenos técnicos en la región Loreto, pero pocos quieren entrar en política. ¿Por qué? Porque dicen, te metes en política y gane o no gane tu partido, tú ya vas a quedar como un patito feo. El patito feo de los técnicos ya politizados, ¿no? Cuando no debe ser así, ¿no? Los cuadros técnicos de partidos deben aspirar al mando político, ¿no? O estar cerca al mando político para la mejora del sector salud. Pero no, el tecnicismo, y está más detallado en varios textos, los políticos usan a los técnicos, ¿no? Y los técnicos, así como tienen una visión técnica, deberían de tener, aspirar un mando político en algún momento, ¿ya? Lo que vemos necesariamente es que no los mejores técnicos se meten a política tampoco en la región. En cuanto a salud estoy hablando. Entonces es un llamado a los técnicos en salud a entrar al escenario político. Más de una vez con buenos técnicos de la región, yo les decía, ¿y por qué no? Si ya sabemos cuál es más o menos el escenario, los problemas, ¿por qué no? Pucha, ¿no? Una vez que te metes en política ya como que quedas mancado, ¿no? Entonces, es el apoliticismo de los técnicos, ¿ya? Y como les digo, de los profesionales que se meten en política, en salud, de repente, no todos son buenos, ¿no? De repente hay que ver el movimiento y su trayectoria para poder juzgarlo, hay que tener mucha pinza. Y eso la población no capta, ¿ya? Eso lo podemos ver nosotros entre profesionales, entre gente involucrada en el sector, pero la población en pie, los de los otros sectores no lo ven, ¿ya? Y hemos dicho por qué debe ser así, porque el sector salud es muy sensible a las intervenciones políticas, ¿no? En esa balanza entre lo político y lo técnico. Y si se va a financiar en salud, ya saben que tiene que ir con una mejora en el control de la ejecución del presupuesto. Sería una alternativa que esa ejecución se crean extra institucionales al sector, como, no sé, organismos, comités, llamémosle, no sé, algún tipo de organización que pueda controlar esa ejecución de presupuesto y no caiga en tema de corrupción en las construcciones, en las contrataciones, o por ahí en algún otro seminario del foro en otra región de ella, como que ya está en el ADN el tema de la corrupción, ¿no? En los funcionarios, ¿no? Entonces es algo que se tiene que mejorar los mecanismos de control, ¿no? Entonces, si no, vamos de los presupuestos que se inyecten para mejora en compras de equipos, por ejemplo, pueden caer en temas de corrupción, ¿ya? Y lo otro es que los técnicos y políticos, sobre todo los técnicos en salud, siempre combinarlos a que participen en organizaciones de base, ¿no? Gremios, contacto social, ¿no? Juntas vecinales, y siempre ver que ellos tengan
una probidad, ¿no? Y mantengan sus principios en su quehacer, en contacto en estas organizaciones, ¿ya? Esos podríamos decir que deberíamos buscar como cuadros para formar un movimiento, una idea de nueva generación, mejorar salud, educación y impulsar un desarrollo, ¿no? O sea, pero son pocos los que se dedican a hacer actividades de base, estar en contacto con las organizaciones sociales, ¿no? O crear organizaciones tipo ONGs u organismos de financiación externa, etcétera, ¿no? Entonces, cuando veamos ahí, de repente esos son los técnicos que necesitamos contar en una organización para mejorar en salud, ¿no? Invertir ahora en salud, ya les he dicho, no esperen, ¿no? No sean como el MEF, que te da un poquito de presupuesto y ya quiere ver resultados, ya, ¿no? Y eso no funciona así, por todas las deficiencias que tiene el sistema, ¿ya? Entonces, para avanzar en algo, recién en 3 años se ven los cambios. O sea, un gobierno regional que entra, si entra con pie derecho, haciendo mejoras, poniendo buenos técnicos, no teniendo intervención, aumentando el presupuesto, evitando su corrección, recién va a haber buenos resultados en 3 años, ¿ya? Algo de mejoras ya visibles en 5 años, ya cuando ya no estén de gobierno regional. O sea, el siguiente gobierno regional puede cosechar eso, ¿ya? Y si ellos mantienen eso, eso se va a mantener por 5 a 10 años. Recién vamos a ver mejoras en la condición sanitaria de la población. O sea, el tema de inversión en salud no es un tema de inversión a corto plazo, definitivamente. Su impacto siempre se va a ver en 5 años. ¿Por qué digo 5 años? Porque el tema más visible de los indicadores es la desnutrición infantil y la anemia, por ejemplo. Eso no lo vas a variar en un año para otro, con haciendo intervenciones solo en salud, sino que ampliando tu escenario de inversión en temas orientados a salud, pero en diversos puntos. Mejora sanitaria, mejora de infraestructura sanitaria, agua, desagüe, ¿no? Mejora de alimentación, disminución de la pobreza, etcétera. Eso va a mejorar. Es una inversión más allá de salud también, ¿no? Y eso, lógicamente, demanda una mayor inversión en desarrollo social, crecimiento urbano ordenado, saneamiento básico, disposición alimentaria, trabajo, etcétera, ¿no? Mientras no se invierta también en desarrollo social, no se va a ver mejoras en salud, ¿no? Es por consiguiente lo que se espera. Eso más o menos tendría que cualquier movimiento, organización o lo que tendríamos que pensar los profesionales técnicos en qué hacer con el sector salud, ¿no? O los políticos que quieren incursionar, ¿no? Cómo mejorar el sector salud, más o menos creo que es la propuesta que yo plantearía de manera así extensa, pero resumida a la vez, frente a esta situación. Bueno, agradecer, ¿no? También recordar a los médicos y una mención a todos aquellos que han brindado su vida al servicio de pacientes en esta pandemia del COVID que han fallecido, de manera especial a 2 amigos míos, ¿no? Uno que me recibió en la universidad y me orientó más por las ideas de izquierda, y otro a quien yo orienté más, a Héctor Herboso, cuando él ingresó, ¿no? Y unos u otros nos brindamos la senda, ¿no? Por un desarrollo, por un bienestar social, por una idea progresista. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Foro Loreto,